especial, que es la doctora Bruni. ¿Empiezo de vuelta? Dale. Hoy, en el día de hoy, tenemos el placer de tener aquí con nosotros en Vivir Livianos una invitada muy especial, que es la doctora Brunilda Caseta, que ella es médica de familia, es magíster en efectividad clínica, es coordinadora de programas para dejar de fumar desde el año 1996, además es asesora técnica en el Programa Nacional de Control del Tabaco, es consultora y elaboración de guías prácticas de enfermedades no transmisibles, así que bueno, tenemos a una eminencia en el tema de cesación y enfermedades no transmisibles. Bueno, adelante, Bruni. Buen día a todos y a todas, un gusto estar acá en Buen este día. sábado. Buen día, Marta, ¿cómo estás? Bueno, y el tema que nos reúne hoy es hablar de dejar de fumar, así que no sé cuántos de ustedes fuman, algunos pueden levantar la mano como para saber si vinieron para ayudar a otros o si vinieron por ustedes mismos, como un pantallazo general a ver cómo puedo hacer que la charla les sea de más utilidad. No sé si hay alguien, o lo quieren mantener así en suspenso. Yo dejé de fumar hace Muy 8 bien. meses. Laura, felicitaciones, buenísimo. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, yo no fumo también hace 40 años ya. Marta, lo tuyo ya sos Sí. senior. Sí. Excelente. Bien. Y bueno, yo soy ex paciente tuya, Bruni, también, desde hace muchísimos años. 20. 20, impresionante. Sí. Dejaste de fumar. Sí, Muy bueno. sí. Y ahí es donde nos conocimos y empezamos a tener una relación profesional y una relación de profunda amistad. Tal cual, y te felicito por estos 20 años, Lili. Muy importante la tuya. Sí. Ahí entró, perdón, entró sí. gente nueva, así que si querés hacer la pregunta de vuelta. Quiero preguntarles si fuman, si dejaron de fumar, si vienen para ayudar a otros, si vienen para ayudarse a sí mismos, como para tener un pantallazo del auditorio. Bien. No hace falta que comenten, era dar la oportunidad y si no ya arrancamos. Me parece que el huésped me tiene que habilitar a compartir, ¿no? A compartir pantalla. Acá me dice un cartelito que el huésped me tiene que... Liliana, ¿la podés habilitar? Sí, cómo no. ¿Ya está? Sí. Bueno, ¿ven algo? Sí. ¿Ven algo entero o ven por la mitad? Por la mitad. Por la mitad, no sé por qué se pone por la mitad. Me medio compartiste, Lili. No me compartiste. Lo hice sin querer queriendo. No sé cómo se hace esto, a ver. No, y encima no. No, ponele, ¿vos lo tenés en pantalla completa, Bruni? Sí, si lo tengo en pantalla completa como presentación, voy a parar de compartir. Y... A ver, volví a probar. No sé qué pasa acá. Share screen. Me sigue apareciendo en la mitad. Me parece que es una raya en la mitad que yo entiendo que es cuando ustedes dejan de ver. Claro. Te mando la presentación por mail, Lili, y la pasás vos y yo lo comento.
Sí, sí. Un segundo entonces. A ver. Salvo que tengamos, un segundo, ¿sí? Salvo de A acá. ver, dame un minuto, a ver si. ¿Ahí ven algo mejor? Ahí está. Perfecto, Bien. ahí está. Perfecto. Apreté una tecla que decía New Share, como nuevo compartir, y pude tomar otra pantalla. Bien, Bárbaro. perfecto. Excelente. Bueno, yo sé que vienen hablando de la felicidad. Yo dije dejar de fumar es un placer, y me parece muy bien las distinciones que vienen haciendo entre felicidad y placer. Son dos cosas diferentes y es muy importante. Lo importante es la felicidad. El placer es solo una partecita y puede ser adictivo y puede ser una trampa. Entonces, ustedes, en el marco de todo lo que vienen charlando, sencillamente yo digo que también dejar de fumar, como está asociado a que es un placer fumar, que dejar de fumar es un placer también, es una libertad más grande, contribuye más a la felicidad, ¿no es cierto? Vamos a ver un poquitito y ustedes pueden interrumpir, comentar, preguntar, ¿sí? Y es una decisión compleja, como siempre que uno va a abandonar algo que es adictivo, es una decisión compleja. En la intimidad de esa decisión, en el interior de la persona, a los que dejaron de fumar, ya les vendrá el recuerdo de que había como un diablito y un angelito todo el tiempo, una balanza, ¿no? Que uno decía, estaría bueno dejar de fumar, pero quiero seguir fumando, y era como una ambivalencia, que es lo propio de la adicción, esa ambivalencia, y uno tiene que ir fortaleciendo la parte más sana de esa ambivalencia y restándole fuerza a la parte menos sana de esa ambivalencia para poder dejar de fumar. Ayer mismo me lo decía un paciente, ¿no?, que dejó de fumar, pero que está coqueteando con otras sustancias que, bueno, que hacen de equivalente en definitiva. Me dice, mira, hace 6 meses que no fumo, pero yo no me siento curado. Digo, tenés toda la razón. Tenés toda la razón. Me dice, y entonces me daba explicaciones muy sanas. Me dice, porque estoy hablando con vos y estoy hablando el angelito, pero después me voy a una reunión y me aparecen otros razonamientos, ¿no es cierto? Bien. Es una decisión compleja. La cuarentena por COVID la hizo más compleja todavía. Hace un año atrás la gente ya no pudo ni plantearse dejar de fumar por el encierro, la angustia, la ansiedad, la soledad, o al revés, todos los chicos en la casa, ¿sí? Y recién cuando se empezó a abrir la cuarentena, las personas pudieron empezar a plantearse el dejar de fumar. Y vemos como también todas las cosas regulan esta decisión. Las personas a la vez se plantearon como más importante dejar de fumar, porque sentían que 2 más 2 es 4, COVID y tabaco no era una buena combinación, ¿no? Pero bueno, había más ansiedad, la ansiedad que descubrimos todas las cosas que sabíamos, pero que son más ciertas que nunca, que los demás son parte de nuestra salud mental. A veces uno piensa que no, pero son parte de nuestra salud mental. Los vínculos, el salir es parte de nuestra salud mental. Tuvimos que asumir más roles en la mayoría de los casos, ¿no? Algunos asumieron quizás menos roles, y en todo caso fue también eso una dificultad. Fue más sensible el tema de los ambientes libres de humo, porque las personas estaban más en su casa, y si no respetaban los ambientes libres de humo había más problemas de convivencia, ¿sí? Porque el cónyuge le decía, no, una cosa es tenerte un par de horas fumando adentro y otra cosa todo el día, ¿no? Pero dejar de fumar es mucho más que la pandemia, y es mucho más que las dificultades o los temores que se nos hicieron acrecentar en la pandemia, que por suerte ahora también gracias a la vacuna estamos como más normalizándonos de a poco o rápido. Uno ya ve mucho movimiento en la calle, ya hay más reuniones sociales, hay más actividad, uno sale, ya hay piquetes, hay de todo lo que hay normalmente. Pero sabemos que dejar de fumar fundamentalmente es estar y sentirse bien. Estar y sentirse mejor que antes. Y eso es así, ya sea una persona que tenga una alta percepción de las mejoras. Hay gente muy sensible, hay gente joven y sana, que podría decir que deja de fumar y no sentir prácticamente nada, porque está joven y sana. Sin embargo, que
sale a correr y enseguida hace 200 metros más sin dificultad y lo dice, no puedo creer el cambio de rendimiento, ¿sí? Y uno rápidamente puede percibirlo. Esa mejora en la piel, en el olfato y en el gusto, que incluso te la dicen personas que no saben que estás dejando de fumar, tenés mejor la piel, brilla mejor. Una vez me acuerdo que me hicieron un test, los visitadores médicos afuera del consultorio, ¿no? Y me decían, ¿vos podés decir quién fuma por la piel? Sí, podría decirte quién fuma por la piel, no es así un test 100% seguro, pero es distinta la piel. Bueno, y le fui diciendo a cada uno, vos fumás, vos no fumás, vos fumás, vos no fumás, y decían, no puedo creer que le mocaste a todo, ¿no? O sea, hay una diferencia del brillo, de la lozanía de la piel en una persona que fuma o que no fuma. Y cuando deja de fumar, rápidamente se pone brillosa, sana esa piel. Y entonces también nos da una idea de que si eso ocurre en algo que estaba con el humo solo superficialmente, ¿cómo mejorará los bronquios que están en contacto mucho más estrecho con el humo caliente y con miles de sustancias que son las que hacen daño, ¿no? El olfato y el gusto mejora muy rápidamente, a los pocos días. Y ahora con el COVID también hemos aprendido a valorar más el olfato y el gusto, ¿no? Parecen cosas demasiado naturales y las personas que perdieron el olfato por el COVID perdieron una defensa importante y perdieron un motivo de placer y felicidad también y bueno, por suerte la mayoría lo recupera aunque sea con más tiempo, ¿no? Pero digamos, son cosas que tienen jerarquía. La respiración, todos dirían que la respiración claramente mejora al dejar de fumar, y eso es así, claramente. Y una también muy buena noticia en ese marco es que, más allá de cómo estén los pulmones, ¿sí? No es lo mismo entrar oxígeno que entrar monóxido de carbono. Y ustedes saben, el monóxido es ese gas tóxico que, bueno, muere mucha gente, principalmente en invierno, por el uso de braseros o por pérdidas y escapes de gas. Bueno, el fumador ingresa ese gas en cantidades muy altas todo el tiempo porque es una combustión, ¿sí? Y también nos pasa a veces que con motivos de Día Mundial sin Tabaco o algún día relacionado con la lucha contra el tabaco, hacemos mediciones de monóxido en la vía pública, por ejemplo, en zonas muy del microcentro, con mucha polución en la ciudad, y la gente te dice, no, pero es peor la polución ambiental que el cigarrillo. Y uno le mide el monóxido, bajo las mismas condiciones de polución, a una persona que está caminando por ahí que no fuma y a una persona que está caminando por ahí que fuma, el que no fuma tiene niveles normales, indetectables de monóxido, y el que fuma tiene niveles altos de monóxido. Y el monóxido es un gas que no se libera rápidamente, se libera a los 2 días, el oxígeno se libera, intercambia inmediatamente, el dióxido intercambia inmediatamente, eso es lo normal en el organismo, pero el monóxido queda pegoteado y precisa 2 días para salir completamente. ¿Qué pasa? El fumador a los 20 minutos a la hora está fumando y perpetúa el tener monóxido de carbono, y eso hace que esté cansado. El monóxido cansa, al músculo no le da igual, al cerebro no le da igual moverse o pensar con oxígeno que con monóxido, ¿sí? Y todo eso lleva mucho cansancio y en general estamos cansados ya por un montón de motivos, así que tenemos que evitar motivos de cansancio y sentirnos bien, ¿no? Por eso, y en eso trabajan todos ustedes acá, mejorar el rendimiento físico, ¿no? Recién me presentaron a Fernanda, la profesora de educación física, su especialidad, y, y claramente no es lo mismo hacer actividad física fumando que sin fumar. Por más que hay gente que lo disimula bien, ¿sí? Porque tiene un cuerpo por ahí privilegiado, pero claramente no tiene nada que ver el rendimiento de una u otra manera. Hay gente que deja de fumar por un motivo que a mí siempre me conmueve, que es mejorar la voz. No quiero entrar a un coro, quiero cantar, quiero que no sea algo profesional, o quiero tocar un instrumento de viento. Mucha gente dejó por ese motivo y es muy linda motivación. Poder cantar, mejorar la voz, es muy linda motivación. Todos también reconocen que las arterias y el tabaco no se llevan nada bien. Hoy a la mañana charlaba con una colega que recordábamos cosas cuando estudiamos en la facultad, ¿no? Bueno, cuando estudiamos en la facultad, el endotelio, es decir, la alfombra que recubre internamente todas las arterias, era solo una alfombra de células que alfombraba la cañería viva, ¿no?
en estos últimos 20, 30 años, el endotelio ha pasado a ser casi un tejido en sí mismo. La función que tiene por la vida es imponente, ¿no? Y ese endotelio, esas arterias, se dañan, son terriblemente sensibles al daño por tabaco. Por eso, incluso aunque sean 4 cigarrillos por día o fumar salteado, esas arterias se dañan, se envejecen. Los cardiólogos dicen que nosotros no tenemos la edad de nuestro DNI, que tenemos la edad de nuestras arterias, ¿sí? Porque son las que van a determinar nuestro progresar, por ejemplo, de la salud de las neuronas. Y eso claramente todos queremos llegar a viejos con el mejor estado neuronal posible, ¿no? Pudiendo hablar de corrido en la medida de lo posible. Bueno, y eso fumando es más complicado. Porque al dejar de fumar tenemos la suerte de que mejoran las arterias, sobre todo las que van al corazón y al cerebro, que son de las más exigidas y de las más finitas. Por eso se disminuyen los infartos del corazón y los ACV, los accidentes cerebrovasculares, o hemiplejías, o ataques cerebrales, como se puede decir también de otras maneras. Y la ventaja es que las arterias se recuperan rápidamente si uno deja de fumar. No tarda tanto tiempo. Al año ya hay un 50% de reducción de infartos, por ejemplo, y ya a los 5 años es como si uno nunca hubiese fumado, o sea que es un muy buen proyecto, ¿no es cierto? Y desintoxicar las células es uno de los objetivos principales en general, y entre todas reducir el riesgo de cáncer, ¿no? Pero desde todo punto de vista, desintoxicar la célula, que la célula trabaje cómoda, ¿no? Y desde el punto de vista social, funcional, queremos recuperar autonomía y libertad. El fumador, la fumadora, es muy incómodo ahora tener que separarse para fumar, estar pendiente de no olvidarse los cigarrillos, o sea, ya es muy automático todo, pero todo marca la adicción, que uno no puede, se puede olvidar las llaves, no se puede olvidar el celular, pero el cigarrillo tampoco se lo puede olvidar, ¿no? Y distintas estrategias de almacenamiento que a veces hay, ya no tanto como antes, pero antes había estaba mejor visto fumar, el almacenamiento era como más descarado, ¿no? Cartones y cartones. Típicamente, si alguien se iba de viaje a otro, no sé, a Europa, donde sea, a Estados Unidos o a Uruguay, se traía cartones y cartones de cigarrillos, y hoy ya no está, ya creo que hasta el de la aduana te dice, ¿qué estás haciendo? Tenés que dejar de fumar, ¿no? Porque hoy es más conocido que está bueno dejar de fumar. No me quiero extender en daños. En general, cuando uno fuma, hablar de daños del tabaco, uno lo pone mal, ¿no? Y uno quiere saltear. Ahora, por ejemplo, uno bajaría el volumen de la computadora para no escuchar cosas que se puedan llegar a decir. Algunos de estos daños se advierten en las imágenes y frases de los atados de los cigarrillos y nos pueden sensibilizar también a ir reconociendo que en realidad todo el organismo se daña, de modos más pensables y menos pensables, porque no es normal entrar tantos tóxicos tanto tiempo, todos los días, con tanta constancia, y eso puede ser desde mayor riesgo de pérdida de la visión, ¿sí? Y eso claramente es muy importante. Todo lo que dijimos de arterial y de cánceres, pero también en la reproducción, o incluso ya todos los que estamos acá tenemos una edad en que hemos experimentado muchos dolores musculares, esguinces, fracturas, y el fumar también tiene que ver con eso. Mayor cantidad de esguinces y desgarros, mayor cantidad de fracturas claramente porque el cigarrillo descalcifica el hueso, o sea que genera osteoporosis, y eso está muy claro que es causa de fracturas, y muchas otras enfermedades, ¿no? Esto es tanto para el hombre como para la mujer, ¿sí? Y bueno, creo que no me voy a detener en esto. Si quieren preguntar, me preguntan, pero es un tema que uno lo estresa, ¿no? Claramente en el embarazo, ya por suerte los médicos no decimos más esa pavada de hasta 5 puede fumar, pero es muy probable que algunas mujeres que estén acá hayan transitado su embarazo y fumando y hayan escuchado esa frase
aparentemente tranquilizadora de los médicos, bueno, hasta 5 puede fumar porque es mejor que el bebé no se ponga nervioso. Bueno, eso es una barbaridad, una aberración médica que le hemos dicho en otra época de la vida. A mí no me tocó decirla por suerte, pero nunca me la creí que fuese cierta, y ya claramente la ciencia dice que eso es una aberración y que tiene muchas complicaciones para el embarazo y para el bebé. Entre las más famosas, por ejemplo, la muerte súbita del lactante, ¿no? Está vinculado a que haya fumadores en la casa, de hecho. ¿Por qué genera tanto daño? Bueno, porque está hecho de el tabaco contiene, y su procesamiento, muchos químicos que entrados con constancia son tóxicos, ¿no? Y en nuestro medio sigue siendo la forma de consumir tabaco más común, sigue siendo el cigarrillo, ¿sí? Están en boga en gente más joven en general el fumar cigarrillos armados, porque de esta manera les parece que ellos seleccionan el tabaco, no lo procesan industrialmente, entonces tiene menos químico, y que entonces también, como les lleva un tiempo armar el cigarrillo, también los protege de fumar tanto. La última parte es un poquito cierta. Todo lo que enlentezca el automatismo de fumar va a colaborar a que uno no fume tanto, pero el tabaco es el mismo y produce el mismo daño. También hay, no sé, la pipa por ahí vuelve a ser idealizada, o la pipa de agua en los adolescentes que se juntan, muchas veces porque no solo le ponen tabaco, sino que también va con marihuana o con algunas otras sustancias. Y también genera un gran consumo de tabaco y es dañina para la salud. El cigarrillo electrónico, el que se propicia, obviamente no tiene tabaco el cigarrillo electrónico, tiene nicotina, pero se ha ligado su uso a enfermedad pulmonar grave, incluso a muerto gente de 19 años. Entonces algunos te dicen, bueno, pero es menos dañino. Mira, no sé si es menos dañino, te diría que mata diferente, porque yo no vi a ningún fumador morir a los 19 años por fumar, salvo que sea un incendio. O sea, pero 19 años, morir por consumo de algún producto de tabaco, el cigarrillo electrónico sí tiene esta cucarda, y otros productos del tabaco no, o sea que no puedo decir que es menos dañino, ¿sí? En Argentina venimos bajando la proporción de personas que fuman. Hace 20 años atrás era casi el 40% de la población, es muchísimo. Hoy es el 22% de la población, es un cambio muy notorio, ¿sí? Y hay otra mirada, la aceptación social ha cambiado muchísimo. Siguen fumando más los hombres que las mujeres, ¿sí? Por más que, no sé, por una cuestión de, no sé si decir prejuicio, pero nos llama más quizá la mujer que fuma, y hay muchas personas que me dicen, no, pero fuman más las mujeres hoy en día. No, siempre fuman más los hombres que las mujeres en nuestro medio. Solamente las adolescentes fuman más que los adolescentes, pero después la mujer es como que deja más rápido de fumar, y quedan más los hombres fumando. Ya comenté algo del tabaco armado o mascado también, es como, pero hay que advertir que el daño es, o sea, hay daño, ¿sí? El daño se concentrará más en las zonas de consumo, el daño de lengua, el daño de boca, por ahí se haga más notorio en este tipo de consumos. Y hay un 5% de la población que no fuma todos los días. De todas maneras, es importante saber que esas personas también corren riesgos para su salud, y es bueno que dejen de fumar. Y una buena noticia, que más del 70% de los argentinos que fuman dicen que quieren dejar de fumar. Y conocen, y algunos los usan, fármacos y consultas para dejar. Aunque la mayoría lo hace por su cuenta, ¿no? Dicen, dejo de fumar, y deja con todo lo que eso implica, por ahí que recae, que vuelve a intentar, que engorda, que se pone irritable. Relacionado con el daño por el fumador directo está las enfermedades causadas por el humo del cigarrillo ajeno, o lo que conocemos como fumador pasivo, y también el concepto un poco más nuevo de humo de tercera mano, que se refiere a las sustancias que quedan en los muebles y objetos, que después pueden ser
chupados por los chicos, tocados, y que eso también tiene sustancias tóxicas. El humo, entonces el humo ambiental también tiene un gran daño en niñas y mujeres, en niños y hombres, que no es despreciable. También produce infartos, también produce cáncer, también produce muchas otitis en los chicos. A veces, hace algunos años atrás, algunas abuelas me decían, no, yo fumo cuidando a mi nieta, pero doctora, le quiero aclarar, es un sillón de 4 cuerpos, y mi nieto está en un extremo y yo estoy en el otro. Eso no le da ninguna protección, es un engaño que uno se hace racionalmente, creyendo que hay una distancia, esto no es el COVID de 1,80 m, sino que es el ambiente. No se puede fumar en el mismo ambiente, ni siquiera cuando van a venir después. Hay que fumar afuera, haya o no haya gente, en ese momento, porque después cuando vengan van a estar expuestos, ¿sí? En algún grado a esas sustancias potencialmente nocivas. Entonces la única manera que tienen las abuelas de cuidar a los nietos si quieren fumar es salir afuera. Y las abuelas o madres o padres o quien sea que fuman en los ambientes cerrados, los niños pequeños tienen muchas más otitis a repetición y ataques de asma, ¿no? Y eso también lo saben los pediatras desde hace muchísimos años, y hay anécdotas increíbles de cómo hasta, no sé, internaciones de niños muy pequeños, de bebés, y los padres dejan de fumar adentro y ya no se internan nunca más, ¿no? Es muy imponente. ¿Por qué hace mal si sigo fumando? ¿Por qué si hace mal sigo fumando, no? Me detuve a ver algunos chats que estaban poniendo a ver si tenía que decir algo distinto. Bien. Bueno, uno sigue fumando porque es una adicción. La adicción garantiza que uno sigue haciendo ese hecho, ese acto, aunque uno conozca el daño, ¿no? Obviamente la adicción se encarga de negar el daño también, no decir, bueno, pero yo conozco gente que fuma hasta viejo y no le pasó nada, para mí el cigarrillo algún día le van a descubrir que tiene algo bueno. Uno va buscando racionalizar y otorgarle bondades. El adicto siempre defiende las bondades de la sustancia o del objeto o de la actividad a la que esté apegado, adicto, atrapado, ¿no? Dependiente, ¿no? Un alcohólico me dice, no, yo tomo porque si no mato para no matar a alguien, o yo tomo para dormir, porque si no, no duermo. Alguien que fuma marihuana me decía el otro día, a mí fumar marihuana me convierte en buen ciudadano, porque entonces no me enojo en la calle con nadie. Uno siempre le otorga unas bondades a la sustancia que no son tales, y que en todo caso depende de un trabajo humano que ustedes se dedican a hacer acá con este team maravilloso, un trabajo humano de construir esos huecos que nos falta construir para que uno no mate a nadie, duerma y sea un buen ciudadano, no sustancia dependiente, sino porque uno como persona se construye para generar esas bondades uno mismo. También la adicción hace que en esa negación uno vea el daño como algo lejano, ¿no? Incluso, no sé, cada uno tiene su etapa para dejar de fumar, y obviamente cuanto más joven, mucho más inteligente la decisión, porque los beneficios son imponentes, pero siempre hay que saber que es cuanto antes, y que siempre hay beneficio, aunque uno lo haga a los 60, 70 u 80 años, ¿no es cierto? Pero a veces hay personas que tienen una negación fantástica, ¿no? Tienen muchos problemas de salud y aún así dicen, no, voy a dejar, pero más adelante. Y uno dice, bueno, me acuerdo que esta frase la escuché de Liliana cuando trabajábamos juntas es parte de voy a adelantar una palabra que creo que Liliana va a hablar después, es parte de la asertividad, o sea, de la buena toma de decisiones, conocer cuánto tiempo tengo para tomar una decisión. El tema del tiempo
marca un nivel también de conciencia y voy a decir de inteligencia, de estrategia, ¿sí? Porque si uno, no sé, es propio de los adolescentes no calcular bien los tiempos de las cosas, en Argentina yo creo que tenemos un problema en general, ahora llega fin de año y queremos hacer todo lo que no hicimos en el año, tenemos algunas cositas así que mejorar como sociedad, pero reconocer el tiempo que tenemos para hacer las cosas es fundamental. Y entonces a veces la negación en el cigarrillo nos tapa los ojos en cuánto tiempo tenés para tomar una decisión. Mucha gente hoy lo ve con claridad y dice, yo quiero dejar de fumar porque yo quiero, no quiero que un médico me diga, mira, estás tan deteriorada que ya no puedes fumar más, quiero hacerlo yo. Y entonces, inteligentemente, toma decisión tempranamente. Yo a este dejar temprano les decía a veces a algunos hombres que les gusta el fútbol, o a las mujeres, a mí me gusta el fútbol, o sea, pero que había que irse del cigarrillo a lo Francescoli y no a lo Maradona, ¿no? Había que irse entero, hecho un príncipe, no con rastros de daño, sino deteriorado, ¿no? Ya de una manera que uno desde algún punto de vista de lástima, por decirlo de alguna manera, y eso hace que la decisión se tome lo más tempranamente posible. La negación siempre nos va a jugar en contra, siempre, hay que reducirla, hay que trabajarla. Me acuerdo de un paciente que me hizo una caricatura una vez, que era un señor que miraba los componentes del cigarrillo, ¿no? Y que ahí vi que lo estaban pidiendo y después los pasamos. Pero entonces los componentes del cigarrillo y entonces lee, bueno, fósforo, polonio 210, tolueno, lee todos tóxicos, ¿no? Dice, ah, buenísimo, no tiene colesterol, ¿no? O sea, su negación le funcionaba bárbaro porque el problema ahora era el colesterol, todo lo demás no tenía importancia, ¿no? También otra característica de las adicciones es que son priorizadas sobre otras actividades. Por ejemplo, salgo a fumar y dejo de fumar con los chicos, ¿no? Y el chico dice, papá, estamos jugando. Sí, sí, ya vengo, tengo que hacer un llamadito, ¿no? Entonces se va afuera al balcón a fumar. Eh, o quiero que mi pareja se vaya a trabajar para que estar tranquilo, tranquilo y fumar sin que nadie me vea, ¿no? Y uno está, ¿te alcanzo? ¿Qué te falta para irte, no? ¿Tenés la vianda? Chau, 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 ¿no? Y está expulsando al otro para poder quedar libre de fumar. Como que las adicciones son priorizadas, lo mismo nos puede pasar con el celular, digamos, uno puede invadir otros espacios con su adicción. Las adicciones también pueden convencernos de irrealidades, por ejemplo, de que lo dejo cuando quiero. Yo puse irrealidades como para poner una palabra más coloquial, pero si es como como que nos dan certezas falsas, ¿sí? Lo voy a poder dejar cuando quiero o nunca lo voy a poder dejar. Las dos maneras son una trampa, porque ese lo dejo cuando quiero nos sigue haciendo posponer, y que nunca lo voy a poder dejar de fumar nos sigue haciendo posponer, y el problema sigue siendo el mismo, ¿no? Y fracasado solo es el que no lo intenta, o sea, me dice, no quiero intentar por si acaso fracaso. Bueno, fracasado es seguir fumando, o sea que no, con intentarlo no perdés nada, porque lo peor que te puede pasar es seguir fumando y ya es tu realidad de ahora, o sea que peor que esto no vas a estar. Y son pocas cosas que hacemos en la vida diariamente durante tantas décadas, ¿no? Las esenciales y las adicciones son como las dos que están ahí ocupando ese espacio tan cotidiano. Ahora no me pasa. Ahí pasó. Bueno, ya sabemos, esto también fue reconocido no hace mucho tiempo, de que es una adicción, por la sociedad me refiero, ¿no? Una dependencia. El poder adictivo de la nicotina es mayor a la cocaína, porque las drogas que son adictivas y duran corto tiempo en el organismo tienen mayor poder adictivo, porque ya a los 20 minutos a la hora ya nos están reclamando de nuevo el físico. El cocainómano no precisa consumir cada 20 minutos o cada hora, ¿sí? Y
Y el poder adictivo es superior, por eso hay personas que dejaron otras sustancias, dejaron el alcohol, dejaron la cocaína, y te dicen, y esta es más difícil. En cierto aspecto sí, porque químicamente es más potente, ¿sí? La adicción. Lo que sucede en los otros consumos, que muchas veces hay subyacente, como suelen decir ellos, voy a usar sus frases, un trastorno del carácter, dicen un problema de carácter, ¿sí? Que a veces hace que uno busque una solución en una adicción. ¿Tiene algo bueno el cigarrillo? Bueno, uno no es tonto. El cigarrillo como bueno no tiene nada, se podría decir, pero uno no es tonto, uno está buscando algo bueno. Y acá también Liliana siempre nos insistía, ¿no? Cuando coordinaba los grupos de fumadores o exfumadores, que está bueno el resultado, pero la vía es disfuncional, es dañina, ¿sí? La psicología dice que es una conducta maladaptativa, o sea, vos te tenés que adaptar, querés hacer algo bueno, querés que no tener ni tantos sentimientos negativos cuando te enojaste, querés enfrentar tareas, querés relajarte en las tensiones, querés gratificación. Eso en sí mismo está bueno. El tema es buscarlo por una vía saludable, y acá la tenemos a Fernanda, que debe estar diciendo internamente, todo eso lo lográs con la actividad física, ¿sí? Así que eso es lo mejor que te puede pasar. Y es cierto, el tema es que para sentir ese bienestar hay que trabajar. Hay que trabajar el cuerpo, hay que ponerse eh, ropa cómoda, no digo ropa de deporte, porque la idea también es que en la vida cotidiana uno se mueva más, sin que sean momentos solo especiales, ¿no? O sea, es todo lo que uno puede hacer. Eh, pero el fumar nos aparece como una solución mágica, automática, ahí que uno lo prende, ¿no? Y a mí me llamaba la atención cuando empecé a atender gente en el 96, yo tenía 20 años, 24, 25 años, con lo cual yo decía, ¿quién va a dejar de fumar porque yo se lo diga, ¿no? Entonces era como una cosa que me sentía un poco ridículo. Y entonces la gente venía a convencerme en realidad de que ellos no tenían que dejar de fumar. La única ventaja que tenía yo era mi nombre, un nombre fuerte. Igual no es la estrategia la del reto, sino la motivacional, sí que es la estrategia que se usa para los cambios del estilo de vida, ¿no? Resolver adentro las decisiones, y ahí está el motor, ¿no es cierto? No en el afuera. Desde afuera te damos herramientas, pero la decisión es tuya y la construís vos y la sostenés vos. Les decía que mi único aliado era el nombre, porque sonaba que tenía así autoridad, entonces había gente que abría la puerta del consultorio y veía una niña médica de 20 y pocos años y se largaba una carcajada, como diciendo, con vos voy a dejar de fumar, o sea, esta tarea tan difícil la voy a hacer con alguien tan frágil, digamos, ¿no? Y es increíble porque la realidad es que dejar de fumar no depende de hacer cosas complicadas, depende de hacer cosas muy sencillas y de una cierta estrategia y de no querer exponerse demasiado, y fundamentalmente, si uno puede, y es lo deseable, y para eso ustedes están acá, poner como desaguadero, como caño de escape, como cable a tierra, como reseteo de mente, como quieran llamarlo, la actividad física, eso nos saca los sentimientos negativos, que también acá tenemos a varias expertas, a Marta y a Liliana, que también saben cómo hacerles perder fuerza a los pensamientos negativos, ¿no? Ellas me enseñaron que cuando el fumador dice no puedo, es un pensamiento total, porque abarca el pasado, el presente y el futuro, y es no puedo, no pude, ni podré. Entonces es una camisa de 11 varas. En cambio, si uno dice no puedo solo, si ese pensamiento negativo se achicó infinitamente, porque, bueno, no puedo solo, pero puedo acompañado, puedo con ayuda, no puedo o no pude las otras veces, no pude hasta ahora, es distinto, porque puede ser que ya en el próximo intento lo logre, ¿no? No dejar que los pensamientos negativos
los pensamientos distorsionados que alimentan muy bien la adicción, son una buena leña para alimentar la adicción, ganan en todo el territorio y tiene que aprender a... una vez con Liliana les plantea el ejercicio a un grupo que intenten detectar sus pensamientos distorsionados. Entonces siempre es una dificultad, porque uno sus pensamientos se los cree a todos, ¿sí? Y los toma como válidos y no como distorsionados. Entonces siempre es una dificultad y bueno, costaba el ejercicio, costaba, hasta que uno dice, o sea, vinculado a fumar, ¿no es cierto? O a dejar de fumar. Hasta que uno dice, bueno, yo me doy cuenta que cuando dejo de fumar pienso, estoy sufriendo, y entonces prendo un pucho porque no me puedo permitir sufrir. Entonces, si uno no hace todo un trabajo para darse cuenta que en realidad el cigarrillo te lleva a sufrir y que tenés que buscar el placer de una manera, digo el placer como un modo más básico de supervivencia, como la menor representación de la felicidad, ¿sí? Como esa gratificación, como ese bienestar a través de otras cosas de la vida, que hay muchas y que en todas esas no hacen daño, te va a pasar que te estás castigando y nadie quiere castigarse, nadie es masoquista. Entonces hay que cambiar la afectividad vinculada a ese dejar de fumar. Uno busca también el cigarrillo para enfrentar tareas, ¿no? Cierra y abre, terminé de hacer esto, empiezo lo otro, ¿sí? Como un rompedor de inercia y como un premio, ¿no? Como terminar una tarea siempre es una gratificación, la que sea. Siempre poner está hecho, aumenta las endorfinas y la dopamina, y sé que de eso también estuvieron hablando otras veces. El cigarrillo tiene mucho que ver con la dopamina. Son cosas que quizás son vías diferentes y que logran un placer diferente, pero es un placer legítimo, es tuyo. No se lo... eh, es real, es más real que el del cigarrillo, porque es un mérito, es un logro, ¿sí? Obviamente buscamos relajación ante las tensiones, pero hay que aprender por eso muchas maneras de relajarse, tener aficiones, hobbies, eh, reconocer cuánto tiempo a uno le dura también un enojo o un mal humor. Me decía una vez un paciente, yo tengo enojos breves, no soy muy de permanecer enojado, mi enojo dura 3 minutos. Digo, bueno, el tiempo de una canción. Qué buena idea, me dice. Ya está, me pongo una canción y cuando termine la canción, termino de estar enojado. Sí, o sea, este es un caso fácil porque en general los enojos al resto nos duran un poquito más, pero uno tiene que pensar, ¿qué voy a hacer ante un enojo? ¿Sí? Hay gente que se pone a limpiar, hay gente que se pone a salir a caminar, hay gente que se pone a escuchar música, o sea, ¿qué hago ante un enojo? ¿Cómo me desenojo? La frase típica hace 25 años atrás era o fumo o lo mato, ¿no? O lo mato o me prendo un pucho. Así es la frase, ¿no? O lo mato o me prendo un pucho. Y diría, bueno, o lo mato o me prendo un pucho. Y ahí es donde entra también de lo que voy a hablar hoy Lili, creo, que es, si tenés dos extremos, es que en el medio te falta algo. O lo mato, que es una conducta como agresiva, sin diálogo, o me prendo un pucho, que es una conducta demasiado pasiva, ¿sí? En donde incluso en definitiva es como uno que, como si no supiera dialogar. Y voy a decir una cosa que eh, adicción es una palabra que viene del latín, se le atribuye una falsa etimología que sería griega, adicción, que es no decir. En realidad adicción viene de adictum, esclavo, pero el esclavo tampoco, bueno, claramente el esclavo uno está esclavo de esa sustancia, pero si querés tampoco el esclavo tenía derecho a la palabra, y siempre la palabra va a ocupar un lugar en las adicciones, porque las adicciones reemplazan al otro, en definitiva. Y entonces el aprender a hablar, a comunicarse, es también, es un alto placer, ¿sí? Aprender a dar feedback es un alto placer, ¿sí? Que es mucho más alto que todo el placer que te dieron los cigarrillos en la vida, muchísimo más alto. Entonces, bueno, la respiración es relajante, buscar distintas maneras de relajar. Ustedes deben estar haciendo esto todo el tiempo, así que yo sé que están con los especialistas y con eso vamos muy bien, ¿no es cierto?
El tema es que fumar es un atajo dañino, es peor que el de la Blancanieves porque está el lobo de verdad ahí. Bueno, esto tiene sustrato neurobiológico, la adicción está marcado de rojo, es el núcleo de la recompensa, es el núcleo accumbens, ese que dice NAC, en el área tegmental ventral, ¿sí? Y ahí se dispara la dopamina, y esa dopamina nos pone un poco tontos, ¿sí? La dopamina va a llegar, pero hay que trabajar con cada pequeña cosa de la vida y hay que trabajar y concientizarla y registrarla, ¿no? Las cantidad de cosas buenas que nos pasan y poder como contemplar la vida, contemplar la naturaleza, contemplar, valorar los vínculos, todas esas cosas son las que nos alejan de las adicciones. La adicción siempre va a intentar sostener mitos, ¿no? Lo que le decía recién, es peor la contaminación ambiental. Mi abuela fumó hasta los 90 y estaba muy bien. En realidad, por ahí fumó menos tiempo y estaba hecha puré la abuela, pero uno lo va a recordar que estaba bárbara. Y hay gente que fumó toda la vida y no se enfermó de daño por tabaco, pero son pocas personas las que les pasa eso. No es el momento. Es verdad que a veces tenés, no sé, este año, en un momento en plena pandemia, una chica justo dejó de fumar por las cosas que se dieron durante la pandemia, que la gente perdió el trabajo, qué sé yo, bueno, no, se separó, se tuvo que mudar y cambió de trabajo. Uno, bueno, a ver, tiene que ser todo junto, ¿no? Estar al borde del precipicio, de la locura mental. eh, por ahí si va a ser todo junto, no. Mi frase es, si tu problema tiene fecha de término, espera la fecha de término. Bueno, una mudanza tiene fecha de término y un cambio de trabajo tiene una fecha concreta. Ahora bien, si tu problema no tiene fecha de término, veamos si lo podemos hacer con ese problema, porque ese problema es tu paisaje, ¿sí? Y entonces lo hacemos con ese paisaje, porque no vamos a poder esperar que un problema que no tiene solución, me decía el otro día una señora abuela que quería dejar de fumar, pero mucho no quería, me decía, no, lo que pasa que tengo un nietito que tiene un atraso madurativo. Bueno, esa situación es tu paisaje, porque esperemos que tu nietito viva 20, 30, 40, 50 años, o sea, y vos no podés esperar a ver la evolución de tu nietito para dejar de fumar, o sea, sin duda que es algo que puede angustiar, que puede preocupar, pero no podemos dejar atado la decisión de dejar de fumar a esa situación. Lo necesito, bueno, vos lo que necesitas no es el cigarrillo, precisás relajarte, precisás aprender a relajarte, precisás aprender a comunicarte, precisás aprender a buscar gratificación, ¿sí? Y eso hay que hacerlo de otra manera. Hay personas que no registran el gasto, importante que significa. Esta semana me comentaron varios pacientes, no, gasto 100.000, 150.000 pesos al año. Bueno, por ahí está bueno hacer otra cosa con eso, ¿no? Algo que te dé, no sé, le puedes contratar a Fernanda, puedes hacer otras cosas, ¿no? Podés darte otros gustos, cultivar hobbies. Me gusta contar una historia que como cierra como muy redonda, ¿no? Pero un ingeniero en sistemas que tenía como hobby tocar el saxo. Entonces él tenía 30 y pocos años, decide dejar de fumar para tener más aire para tocar un instrumento y porque aparte ya no le gustaba el cigarrillo en su vida, ya no lo podía admitir, estaba atravesado con eso. Deja de fumar y con el dinero que ahorró un par de meses se compró una máquina de fotos profesional usada. Con esa máquina empezó a concursar, le dieron alguna mención, los temas que eligió para concursar fue vinculado al dejar de fumar, ¿sí? Y a la adicción. Se hizo como le gusta el jazz, por eso tocaba el saxo. Empezó a sacar fotos blanco y negro en los ambientes del jazz, a los músicos, y con motivo de regalarle las fotos, entablaba vínculos y él hablaba de lo que él tocaba y le permitió estar como muy cercano a mucha gente del jazz, y después un joyero le convenía pagarle él más que a que un fotógrafo profesional para que le haga las fotos del set de joyas. O sea, toda esa cascada de cosas buenas en las que pasó a invertir el dinero, le dieron una gratificación mucho más profunda, legítima, válida, humana, engrandecedora de su persona,
que el cigarrillo, si hubiese seguido fumando, no lo hubiese ni registrado, ni, digamos, es un buen cambio el dejar de fumar. Bueno, a veces es que no registremos las imágenes en los atados, aunque la mayoría de la gente las ha visto. La mayor parte tiene la idea genial de no quiero dejar de fumar, quiero reducir. Eso es imposible y aparte no cambia notoriamente la salud. Para tener los beneficios en la salud, que podemos ver incluso un videíto, si quieren, de algunos beneficios, ya algunos hablamos. Pero solo ocurren cuando uno deja de fumar del todo, y eso es importante. Y la gran trampa hoy es, si me paso el electrónico, si los pido de rodillas, por favor que no, está visto que en los estudios que dicen que fueron para dejar de fumar, el 80% de la gente quedó atrapado en el cigarrillo electrónico y pasó a un consumo crónico de nicotina, ¿sí? Eso no es la solución. La solución es dejar y también dejar de depender de sustancias. Eso tiene que ser como nuestro objetivo, ¿no? Sustancias puede ser la automedicación. A veces la gente quiere dejar de fumar y uno le plantea usar fármacos para dejar de fumar y dice, no, a mí no me gustan los remedios. Si uno empieza a preguntar y toma aspirina todos los días, toma cosas que no están prescriptas, toma 8 cosas y uno dice, bueno, las adicciones tienen como muchos modelos, ¿no? No un solo patrón. Y uno tiene que también tener como sincerarse, ¿no? Sobre ese aspecto. Bueno, el problema porque la gente no quiere dejar de fumar es porque sabe que hay síndrome de abstinencia. Y esa es la trampa perfecta de la adicción para la cual hace que la gente no se quiera ir, ¿sí? Es como el show de Truman, que les genera un trauma para que no se quiera ir de ese mundo, ¿no es cierto?, ficticio. Y esa abstinencia tiene irritabilidad, ansiedad, alteración del ánimo, desconcentración, aumento del apetito, que es uno de los más temidos, dolor de cabeza, trastornos del sueño, etc. La mayoría dura poco tiempo, pocos días o pocas semanas. Los que más duran en general tienen que ver con el cambio en el humor y con el aumento del apetito, ¿no? Y entonces puede pasar que si uno no hace una buena estrategia, el mismo hijo que le decía, papá, deja de fumar, ahora le dice, papá, te voy al kiosco, ¿no? Porque lo ve hecho una fiera. Bueno, los fármacos para dejar de fumar atenúan esta abstinencia, es más civilizado dejar con fármacos si una persona tiene mucha irritabilidad, una abstinencia muy cruda, muy fea, para no sufrir él y no hacer sufrir a los demás. Esto es a gusto del consumidor, yo no estoy diciendo que haya que usarlos, pero sí que sepan que hay una solución, que no sea esto el motivo por el cual no intentan dejar de fumar, que hay fármacos que bajan mucho la irritabilidad. Me pasó hace muchos años, cuando solo teníamos los parches de nicotina para ayudar a las personas a dejar de fumar. Bueno, todos los fumadores me decían lo mismo, este es un placebo que me das, ¿no es cierto? No, no es un placebo, es una ayuda, es la misma nicotina, que la nicotina del cigarrillo estimula la neurona y siempre le deja queriendo más, en cambio la nicotina del parche la serena, como que la acaricia, porque es una liberación controlada y continua, no es un pico. Los adictos saben que lo que hace la adicción es el pico, y ellos lo traducen con esta frase, esto pega, ¿no? Esto pega, esa liberación de dopamina, ese pulso de dopamina, que es lo que uno está buscando en la adicción. Y entonces, bueno, la cuestión es que aceptó usar los parches, este paciente en cuestión, de mala gana, porque pensaba que era un placebo y que yo no le estaba diciendo toda la verdad. Entonces, en la consulta siguiente viene y me dice, bueno, no sabes lo que me pasó. Dejé de fumar, pero el otro día iba por la Panamericana, un auto medio que me pasó, medio que me encerró, lo corrí, lo encerré, lo obligué a bajarse y me agarró las piñas. Jamás en mi vida hice esto. Y me di cuenta que ese día me había olvidado de ponerme el parche. Así que ahora me pongo el parche religiosamente. Esto es una reacción por ahí un poquito extrema, ¿no? A la mayoría no le pasa, pero digo, la irritabilidad puede llegar a ser notoria, puede llegar a ser fea, puede ser que aparte uno dice, como muchos de los que dejan solos no tienen la clase de Lili sobre la asertividad, uno deja de fumar y dice lo que piensa y lo dice mal, pero dice lo que piensa encima, con lo cual el nivel de credibilidad es altísimo, porque uno pasa a decir lo que piensa.
Entonces hay gente que hasta ha perdido el trabajo, ¿no? Después me contaba un señor que no dejó conmigo, pero me lo contaba porque consultaba para usar algo. Yo la otra vez que dejé de fumar, le dije, le canté las 40 a mi jefe y me dijo, vaya a su locker, o sea, lo echó. Y mientras que iba a su locker, los compañeros de trabajo le dijeron, no, ¿sabe lo que pasa? Está nervioso porque dejó de fumar, está dejando de fumar. Entonces, por suerte, el jefe era comprensivo y en general la gente, la sociedad entiende que es una dificultad dejar de fumar y hay una comprensión. Y le dijo, bueno, díganle que se quede, ¿no? Pero digamos, riesgo de pérdida de trabajo puede haber. Entonces uno tiene que prestar atención, conocerse y pedir ayuda. Por eso es un consejo que está, por ejemplo, en el manual de autoayuda que usamos, contarle a la gente que uno deja de fumar, para que la gente esté más de amortiguador, de buffer, de colchoncito ante la irritabilidad, aunque más no sea para esquivarlo, ¿no? Pero para que esté más atento a todo. Y aparecen momentos, cuando la persona deja de fumar, como más intensos, que llamamos craving, como un deseo imperioso de fumar, que se pasan en 2 minutos, pero son momentos que uno no puede razonar. Lo único que quiere, todo su cerebro entra un cigarrillo, nada más, no entra otra cosa. No puede pensar, no puede razonar. Por eso es muy importante que no haya cigarrillos en casa. Toda persona que va a dejar de fumar escucha una voz en off que le dice, quédate con alguno por si acaso. ¿Sí? Yo lo explico de esta manera y es muy claro, el cigarrillo emite un wifi que va directo al cerebro. Y todo el tiempo le dice, acá estoy, acá estoy, acá estoy. Y el cerebro no es tonto, dice, ¿cómo que vamos a dejar de fumar si hay cigarrillos? Si hay cigarrillos es para fumar. ¿Sí? Entonces, a la primera de cambio, primer enojo, primer craving o primer espacio ocioso, como me decía ayer una paciente, venía bien, pero me cancelaron una reunión, me encontré que no sabía qué hacer y dije, me prendo un pucho. No, ¿pero dónde lo sacaste esos cigarrillos? Porque estaban muy cerca. Sí, se los robé a mi marido. Bueno, vos no tenés ni que saber dónde tu marido tiene los cigarrillos. Él no los puede dejar sueltos por ahí, los tiene que tener con él, ¿no es cierto? ¿Pero qué? ¿Porque si no yo lo hubiese fumado? No, porque esos 2 minutos que te dura esa idea, en vez de pensar qué hacer útil en vez de ir a fumar, entre que buscas las llaves para salir, entre no sé qué, decís, ¿pero qué estoy haciendo? Si yo estoy dejando de fumar. Y ahí uno puede recular y volver a su conducta deseada. Hay que concientizarse para dejarlo, por eso las semanas previas a dejar se anota lo que uno fuma, se calcula lo que gasta o lo que fumó en la vida o lo que gasta o lo que gastó en la vida y ahí intentemos no deprimirnos. Se anotan los pros y los contras que uno encuentra a dejar de fumar. No sé si lo tengo por acá. Ayer me traje una planilla de estas de una paciente que me encantó las cosas que anotaba, ¿no? Decía, para mí, bueno, los pros y contras son para uno y para los demás, ¿no es cierto? Entonces decía, bueno, para ella voy a estar más contenta, para mi novio también va a estar más contento, ¿no? Y así, su novio estuvo en Cromañón y bueno, el tema de fumar lo pone particularmente mal, ¿no? Concientizar cosas que no andan bien en el cuerpo. La negación a veces llega a cosas hasta tragicómicas, ¿no? De repente hay gente que me viene a ver y me dice, yo vengo a dejar de fumar porque sí, no porque me sienta mal. Bueno, casi que le pongo la máscara de oxígeno para que pueda hablar y aún así no lo registra, ¿no? Claramente eso depende de algo personal y cada vez menos las personas se permiten semejante negación y las familias, pero bueno, eso puede seguir pasando aún. Solo fumar afuera, eso siempre, desde ahora, uno quiera o no quiere dejar de fumar. Todo fumador tiene que fumar afuera, de su casa, de su auto, de todos los espacios cerrados. Identificar qué significa para los demás que uno fume, ¿no? Había una esposa que le decía al marido, estoy harta de besar un cenicero, ¿no? Identificar quiénes me pueden ayudar. Hay que decirle al kiosquero, no me vendas más cigarrillos, ¿no? También el otro día me decía esta paciente que fumó en el rato de ocio, que le robó el cigarrillo, me dijo, fui al kiosco y pedí alfajores, no sé qué, no sé cuánto, y el kiosquero me miraba y me dice, ¿y los cigarrillos? No fumo más, ¿no? Y el kiosquero al final te felicita, se hace tu aliado. Por identificar la dependencia para tomar
medidas sobre eso, y pensar una fecha para dejar de fumar es lo más importante. Y si es necesario, buscar ayuda profesional y usar fármacos para dejar de fumar, hacer un plan que lleva a descubrir cuáles son los disparadores principales, si tomar café, si tomar mate, si tomar alcohol. La actividad física, ya hablamos mucho, el apoyo social venimos también nombrándolo, conocer cuáles son las ayudas farmacológicas, y hasta aquí mis disparadores para que ustedes puedan participar. Bueno, vamos con las preguntas. Hola. Hola. Ah, te voy contando un poco las preguntas. Ah, perfecto. Pensé que las iban, por supuesto, Eugenia, sí, por supuesto. No sé si quieren agregar algo, Liliana, Estrella, Marta. Bueno, en principio te quiero felicitar, Bruni. La verdad, excelente lo que has contado y me has hecho recordar momentos vividos de manera conjunta. Con respecto al kiosquero, yo recuerdo que hace muchos años atrás yo vivía en determinado lugar y el kiosquero era ciego y se suponía que yo ya había empezado a dejar de fumar y el kiosquero ciego se lo comentó a mi marido. Así que me hizo acordar esa situación. Me encantó, bueno, me gustaría escuchar las preguntas en tus respuestas y también, bueno, hablar un ratito y después hacerles hacer algunos ejercicios específicos que ayudan mucho, ¿no es cierto?, para cuando alguien toma esta decisión de dejar de fumar. Así que bueno, Euge, adelante. Bueno, una de las primeras pedidos fue si podías volver a poner la imagen donde estaba qué contiene el tabaco. ¿Quieren que lo haga ahora? ¿O querés leerme todas las preguntas y a ver si... Dale, perfecto. Dale. Listo, vamos por el siguiente. ¿Cómo podemos aconsejar para que dejen de fumar los que no fumamos? O sea, los que no fumamos, ¿cómo podemos hacer para aconsejar a los que sí fuman, ¿no? ¿Asustarlos con los daños? Preguntan, como opción. A ver, es complicado porque en general uno los tiene cerca a esos fumadores, suelen ser convivientes, ¿no es cierto? Y es complicado. Y el fumador evita la información directa sobre el daño, lo cual es para protegerse y para poder seguir negando, y esto también merece una cierta comprensión, ¿no? El daño, dejémoslo que lo digan los atados con sus imágenes. Yo creo que como familiar, como persona cercana, lo primero que tenemos que hacer es hacerles vivir los ambientes libres de humo, ¿sí? Que sea incómodo fumar, que no tenga hondo fumar, que aunque haga frío tenés que salir afuera, aunque llueva y tenés que salir afuera, ¿sí? Sobre todo con los adolescentes que cierran su cuarto como una trinchera y parece que es tierra de nadie, y bueno, que sea muy incómodo fumar. Esa es parte de la gracia, que sea muy, que no tenga glamour, como todo el que empieza a fumar, digamos, fuma por pensamientos positivos, por imágenes positivas que la publicidad u otras pares que fuman le pusieron como ideal, como imitable, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera tenemos que quitarle ese glamour y esa comodidad o esa, no sé, atractivo, ¿sí? Entonces, los ambientes libres de humo tienen que estar como base, siempre. Después, la información en general, la que más gusta escuchar es la de beneficios, ¿sí? Yo no digo que no hay que hablar de daños, porque a veces la negación es tan potente, ¿no? El otro día fui a un negocio y como eran unas personas cercanas y me hicieron encima un favor, yo sentía que quería retribuirle el favor y el señor fumaba a lo bestia, fumaba por supuesto dentro de su negocio,
no lo hizo delante mío solo por excepción. Pero entonces yo le quise contar que, bueno, ya se lo había contado otra vez, ¿no? Que ayudó a dejar de fumar, etc. Y bueno, la negación que había era tan grande que sin duda que mi conversación no sirvió de nada, y no quiere decir que uno vaya a ser efectivo, pero uno al menos, como diría Alcohólicos Anónimos, pasa el mensaje, ¿no? Sin duda que la familia cumple un rol muy importante porque mucha gente viene a dejar de fumar porque está harto de que se lo digan. Y en ese sentido no hay ninguna técnica, es la familia que opina como familia, ¿no? Papá, basta, otra vez vas a fumar, ¿no? O el chiquito que le dice, no quiero que te mueras, ¿no? La familia opina como familia y lo tiene que seguir haciendo así, básicamente, porque eso también, aunque es muy molesto, reconozco que es muy molesto, también da resultado. Lo que no tienen que hacer así es cuando está justo en el proceso de dejar de fumar, ¿no? A veces vienen a una consulta y la familia está esperando que sea mágico y que salga sin fumar. Entonces me dice la paciente que hizo los pros y los contras, no, le tuve que mostrar a mi pareja que vos me diste a hacer esta planilla donde se supone que yo tengo que fumar porque tengo que anotar, pero no me creía, pero si vos fuiste a consultar para dejar de fumar, ¿cómo es que estás acá fumando de nuevo? Hay que prepararse, los proyectos importantes se preparan, si uno va a hacer una casa, la diseña, si uno tiene un caso, es abogado y tiene un caso, lo tiene que estudiar la estrategia, o sea, los médicos estudiamos un poco qué vamos a hacer en cada oportunidad, o sea, todos tenemos que preparar las cosas importantes, ¿no? Entonces es normal hacer una preparación y que esa preparación lleva un tiempito y después ponemos la fecha. Alguna vez le he escrito cartas a nietos que decían, no, es que usted me tiene que ayudar hoy porque mi nieto me va a preguntar en una hora, me va a llamar por teléfono si ya deja de fumar. Entonces digo, bueno, le voy a escribir una cartita a su nieto diciéndole que así como él va al colegio y le lleva un tiempo aprender a leer y a escribir, bueno, acá nos va a llevar un tiempito, pero que por supuesto que está el compromiso de dejar de fumar y que va a ser en pocas semanas, ¿sí? Digo, la familia ayuda como puede, ¿sí? En general, yo voy a insistir en los ambientes libres de humo porque todavía hay un 30 a 40% de los hogares, quizás un 50% que no son libres de humo. Y la ley te obliga en espacios públicos, no en tu casa. Entonces, si ganamos ese terreno, ya el fumador pierde mucho espacio para fumar a sus anchas, y eso te hace pensar en dejar, porque no te lo vas a bancar mucho tiempo más. Bien, otra pregunta es, ¿qué es lo que queda en el ambiente, en los muebles que mencionaste? Bueno, se calcula que el cigarrillo produce 7.000 sustancias. Muchas son potenciales, cientos son nocivas y 70 son carcinógenos, ¿sí? De esas 7.000, hay unas 250 que tienen como más duración y que quedan depositados en los muebles, en los teclados, en cosas que uno a veces no puede limpiar tanto, ¿sí? Y que después los chicos van y vieron que, no sé, chupan la pata, no sé, no chupan la pata de la mesa, pero bueno, todos se lo llevan a la boca y en eso también se ha insistido que se está encontrando efectos en la salud, ¿no? Y eso se lo llama humo de tercera mano. E incluso algunas empresas un poco más pro lucha antitabaco, por ejemplo en otros países, comentaban colegas que las empresas tipo Macintosh o otras de computadora no mandan a sus técnicos a arreglar computadoras de fumadores si la persona fuma delante de la computadora por esas sustancias tóxicas, ¿no? Obviamente un poco exagerado, pero tomando conciencia de esta realidad, y son de las mismas que produce el tabaco, ¿no es cierto? Que ahora las voy a poner, pero como la voy buscando, tienen que acá la tengo. Share screen. Bien. Ahí vemos, ¿no? Cadmio que tienen las pilas. Seguís con medio pantalla.
Ah, sí, bueno, esta media pantalla la ven, a ver, share screen, new share, ahí vamos. Tolueno, que es un solvente industrial, fósforo, bueno, nicotina, que por eso a veces le digo a los pacientes, la noche anterior mojan los cigarrillos y se lo tiran en una maceta, ¿sí? Porque el tabaco es un insecticida, así de ideal para las plantas, ¿no? Amoníaco, con el amoníaco también se regula la absorción de la nicotina, eso sí, manipulan más las industrias del tabaco para hacerlo más absorbente. Metanol, monóxido de carbono, que hablé un poquito hoy, arsénico, metano, ácido acético, butano, bueno, estos son solo algunos. No está acá el polonio 210, que es radioactivo. Hay muchas imágenes de lo que contiene el cigarrillo y realmente es lógico que meter dentro del organismo tantos tóxicos diariamente, mediada una combustión, es imposible que no sea dañino, ¿no es cierto? Bien, ¿te cuento la siguiente? Sí. Es un poquito larga. Requiere, dice, me pareció bastante raro que casi todos los fumadores que invité a la reunión no quisieron o decían no poder presenciarla. Entonces la pregunta es, ¿será que esta adicción en la escala de problemas está cubierta o encapsulada por otros problemas y que utiliza esos problemas para retroalimentarse? Hay gente que dice, lo dejo y lo deja. ¿Tiene algo que ver con la personalidad o es un tema genético? Sería bueno conocer alguna buena carnada para atentar a los fumadores para que vean el video de la charla. Muchas gracias. Sí, los fumadores dentro de su negación en general, yo igual sé que acá hay algunos fumadores, o sea, no es universal, pero en general los fumadores se van a cuidar de ir a una charla, en general, ¿sí? Porque tienen miedo como, también al principio cuando atendía en otra época me decía, no me hable, no me cuente cosas feas, ¿no? Un chico se puso así en la consulta, me decía, ¿qué tenés para decirme? Y se puso así, o sea, para el fumador recibir esta información puede ser demasiado potente. Obviamente, cuanto más negación tenés, más potente es la información y el fumador en general evita y la información de daño es salteada. Si aparece en el diario, o sea, hace 15 años que se concientizó a los periodistas sobre el daño del tabaco y es muy frecuente que aparezcan algunas notas sobre esto. Ayer apareció una de cigarrillo electrónico y bueno, entonces el fumador está leyendo, en el caso de que cuando todavía había papel, ahora todo es por internet, pero bueno, está leyendo, ve lo del daño del tabaco, lo pasa automáticamente, ¿no? Eh, es, eh, es como chocante y por eso las imágenes son los atados, para que la sustancia se haga cargo y decir, mira, yo te puedo hacer esto, yo te puedo matar, yo te puedo dar un infarto, yo te puedo... yo siempre digo, nos liberó a los médicos de siempre ser los aguasfiestas que contamos cosas feas, ¿no? Así la sustancia se hace cargo de lo que ella hace y nosotros podemos hablar más de los beneficios, también hay que hablar de los daños porque es parte de la conciencia y si no fuese dañino no tendría sentido esta charla, ¿no? Pero no me extraña que los fumadores no hayan podido venir a esta charla, para nada, ¿sí? En general, de hecho, las charlas para dejar de fumar cuesta que haya una concentración de gente, ¿sí? Suelen ser más despobladas. Después, ¿cómo transmitir el mensaje? El mensaje más macro se debe a las políticas del control de tabaco. La Organización Mundial de la Salud identificó al menos 6 políticas que son potentes y que tienen que ser puestas en práctica. Uno es el aumento del precio y los impuestos. Cuando yo empecé hace 25 años, los fumadores me decían, la gente no tiene ni idea de lo que es un fumador, porque te hablan del aumento del precio y el fumador siempre va a tener plata para pagar el cigarrillo. Sí, es parte de la adicción, pero en ese momento hablábamos de monedas de aumentos,
¿sí? Hoy los fumadores saben que van a Inglaterra y sale 5 pounds el paquete, o sea, es como que nosotros estuvimos pagando 2.000 pesos el atado, y si el atado saliese 2.000 pesos, claramente no podríamos, fumarían muy pocas personas, claramente ricos, y no fumarían el 22% de la población. Eso es una medida muy fuerte, ¿sí? Aparte de esa medida es la que más hace que los niños y adolescentes no empiecen a fumar, porque no disponen en su billetera de tanta plata, ¿sí? Atado a eso, valga la palabra atado, es que también la ley prohíbe vender cigarrillos separados, cigarrillos sueltos, porque la accesibilidad también tiene que ver con la adicción. El hecho de que tengamos tantos kioscos en la ciudad también tiene que ver con la adicción. Obviamente el fumador está adicto y va a sacar el auto a las 2 de la mañana para ir a la estación de servicio a 50 kilómetros si hace falta. Pero eso cada vez lo va a hacer menos proporción de gente. Va a quedar cada vez, hay menos gente que está dispuesta a hacer eso. Y la vez que lo haga va a decir, yo estoy loco, yo tengo que dejar de fumar, no puedo hacerme 100 kilómetros, 50 idas, 50 para comprar una taza de cigarrillos. O sea, en algún momento esa irracionalidad va a llamar a nuestra racionalidad a resolver el problema. Otra política efectiva es, que también ya se hizo acá en Argentina, es prohibir la publicidad. Si, como dijimos antes, todos los fumadores y exfumadores que están acá empezaron a fumar en la época de LM, Marca tu Nivel, Jockey Club, una cosa de amigos, o sea, y siempre en Argentina las tabacaleras van a elegir dar el mensaje de la amistad, ¿no? E incluso con la juventud, siempre los mensajes son para gente joven, porque es donde tienen que captar al cliente, ¿no? En general es difícil que un fumador cambie de marca. Uno se hace de una marca y eso le dura para toda la vida. Es más, cuando quiere dejar de fumar, a veces practica con otra marca para que le dé rechazo. Otra política son los ambientes libres de humo, e incluso extenderla a lugares abiertos como parques, el Central Park en Nueva York es libre de humo, como también una cosa así de respeto a los demás cuando están en esparcimiento. Básicamente, de eso depende más que más gente se plantee dejar de fumar, de esa no aceptación social, de ese cambio de mirada, de ese costo, de esa accesibilidad, ¿no es cierto? Pero también nosotros tenemos que dar nuestro consejo, porque los médicos tenemos que dar nuestro consejo, el equipo de salud tiene que dar el consejo, y la familia también, porque en definitiva, como decía un colega mío, la salud es un bien de familia. No es yo fumo porque yo, y acá estamos arriba del mismo bote, ¿no? Si el bote se hunde, nos hundimos todos. Entonces, la salud es un bien, es un patrimonio familiar. Entonces, claramente uno puede aconsejar cómo le salga, diciéndole, me acuerdo que una vez le decía a una psiquiatra, yo veo tal cosa de tal paciente, ¿cómo se lo digo? Como me lo estás diciendo a mí, te decía, ¿no? Como me lo estás diciendo a mí. Vos decí lo que ves, ¿sí? Entonces, nada, de alguna manera, no hay que ser tan pesado que genere el divorcio, pero hay que decir lo que uno siente, ¿no? Tengo miedo de quedarme sola, tengo miedo de que te enfermes, o sea, decir lo que uno siente, ¿no? Lili nos va a enseñar a tener más de eso. Eran varias preguntas, pero no sé si contesté. Preguntan si el habano es tan nocivo como el cigarrillo. A los fines prácticos, sí, el tipo de daño por ahí se va a concentrar más en la boca, en la vejiga, pero sí, fumar poco es dañino y fumar habano es dañino. Sí. Obviamente, todo consumo de tabaco tiene lo que se llama en causalidad el efecto dosis-respuesta, que de hecho marca que es causa de algo. Una sustancia, por ejemplo, una noxa, algo dañino. O sea que fumar 10 tiene que ser más dañino que fumar 5. Fumar 20 tiene que ser más dañino que fumar 5. Ahora, fumar 5 no es no dañino, ¿sí? Y aparte, el modelo de daño puede variar. El que fuma 5 por ahí tiende a más a tener infartos, y el que fuma 40 tiende a más a tener cánceres, ¿sí?
pero el daño va a estar, se va a ir, como es tan dañino para tantas cosas el tabaco, es, la frase más correcta es decir que son igual de dañinos. Bien, y después no hay un comentario nada más que dicen que entienden que las empresas en la época se limpiaban todas las computadoras cuando salían todos porque creían que quedaba comida, y bueno, entiende que también puede ser que haya sido por el tema del tabaco. Y alguien levantó la mano, pero yo no las veo porque si vos salís de pantalla completa, podemos ver. Perfecto. Stop share. Ahí está, perfecto. Yo no había visto si alguien levantó la mano. Ah, Estrella. Estrella. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Buen Estrella? día. Bueno, ¿Cómo feliz estás? tu excelentísima disertación, tu lindísima charla. Yo te quiero hacer dos preguntas. Una es el vapeo, que mucha gente que piensa que no pasa nada, y la segunda es la pipa, que también mucha gente, la gente que fuma en pipa dice que no pasa nada. Siempre el fumador va a verle las bondades a la sustancia y te va a decir que no pasa nada, así es parte de su negación, por supuesto. La pipa, vos recordarás, Estrella, que fue, como era más antiguo el consumo, fue la primera relacionada con cáncer de boca y de vejiga, ¿no? Sin duda, y que lo produce y con toda plausibilidad, porque se apoya en la boca, cáncer de labio, cáncer de lengua, cáncer de boca, cáncer de laringe, y cáncer de vejiga, porque la orina se almacena ahí con sus tóxicos y realmente produce todo el mismo daño que produce el cigarrillo, ¿sí? Vos podés decir que la pipa no podés, en general, hoy por hoy, en una ciudad como la nuestra, consumirla como consumís el tabaco. Va a haber un consumo más esporádico de la pipa quizás, que es el equivalente a fumar 5 cigarrillos por día. Va a tener el daño correlativo al 5 cigarrillos por día y va a tener el estilo de daño propio de la zona del consumo, lo que puede ser también el tabaco mascado, pero realmente es dañina la pipa, ¿sí? El cigarrillo electrónico es diferente porque no tiene tabaco, tiene nicotina nada más. Y aunque te digan que vienen cartuchos sin nicotinas, en general, como aparte la mayoría de los cartuchos son truchos, y en Argentina que está prohibido todos los cartuchos son truchos, es difícil que haya cartuchos sin nicotina porque no tiene gracia. No te pondrías a calentar un vapor sin nicotina y aspirar para eso te haces un vaporcito en la olla de tu cocina, digamos, ¿no? No tiene gracia, no pega, como dicen los adictos. Obviamente que si se usa es porque tiene nicotina. Pero aunque uno se hace con baja cantidad de nicotina y solo con nicotina, que en general ya el mismo líquido para que se evapore, que genera polietilenglicol, a veces algunos sabores que se le han puesto en algún momento, que eran cosas así comestibles pero no respirables, ha generado neumonías lipoideas horribles. Y lo que más llamó la atención con el cigarrillo electrónico fue esta epidemia que hubo entre el 2012 y el 2019, vinculada al uso de cigarrillo electrónico en jóvenes, que causó varios cientos de muertes de chicos entre 18 y 25 años de enfermedad respiratoria severa y muerte asociada por consumo de cigarrillo electrónico. Quizá la mitad de ellos, además de tener nicotina, le había puesto el componente de la marihuana, ¿sí? Y eso todavía explique mejor el daño. Sin embargo, hay quienes no usaban marihuana en esos daños severos. O sea que no lo sabemos muy bien todavía a cuántas cosas se debe el daño. Y por otra parte, a ver, la nicotina consumida crónicamente por años, toca un poco también tu especialidad, entre otras cosas, produce resistencia a la insulina, ¿no? Y eso incluso se vio cuando se usaban, por ejemplo,
chicles de nicotina durante 11 meses y había aumento de resistencia a la insulina. Y hay muchos trastornos que son también muy plausibles que lo vaya a producir un consumo crónico de nicotina, ¿sí? Con lo cual, y también por esto de lo que hablaba al principio, de la mentalidad, o sea, de dejar de depender. Aparte, hay una cuestión como muy de la expresión de la adicción. A mí ningún paciente viene y me dice, ¿me das los parches de nicotina? Nadie me dice eso. ¿Me das varidequine? No. ¿Me das bupropión? Nadie me dice eso. Uno le plantea lo que hay y dice, bueno, intentaría con esto. Bueno, ¿usted qué opina? ¿Sí? En cambio la gente me dice, ¿y con el cigarrillo electrónico? O sea, hasta la expresión, hasta la palabra cigarrillo, nos está hablando de un mantener la adicción. En el estilo de la nicotina inhalada es la más adictiva. El pico de nicotina en 7 segundos es solo de la inhalada. La que viene en el parche tarda 2 horas en hacer su mejor punto de la meseta, que está 10 veces más abajo o 20 veces más abajo que el pico de nicotina. 2 horas. El fumador dice entonces, ¿y si me lo pongo la noche anterior para ya levantarme con nicotina? Porque si me lo pongo y entonces yo tengo necesidad, o sea, es otra situación. Si bien está dividida entre los tabacólogos el tema sobre el cigarrillo electrónico, no está tan dividida, en general estamos muy en contra, sobre todo estamos muy en contra porque es también una estrategia de las tabacaleras para quebrar la cesación, ¿no? Entonces, para quebrar que la gente deje de fumar, porque también es así, ok, ponele que efectivamente cambie de cigarrillo a cigarrillo electrónico por un año. Como el placer y la satisfacción no es la misma, aunque sea nicotina inhalada, no es exactamente la misma, la persona se va a cansar y va a volver al cigarrillo, como inevitablemente, y no va a haber tenido mejoras. Es como es una puerta de entrada, es una puerta de doble vida. Después hay gente que, doble vida, hay gente que mantiene el cigarrillo electrónico, mantiene las dos cosas, ¿sí? Cuando vos ves fumar cigarrillo electrónico o vapear, y vos ves o sea, vos no ves nada al principio, parece todo muy sereno. Vos te das cuenta del tiempo que contiene, que es mucho más largo que el del cigarrillo. Y después larga. Y si hace un humo acá, un vapor denso, que nosotros lo llamamos aerosol, no es exactamente un vapor es como más inocente. Un aerosol, que vos decís, bueno, claramente aparte rompe con los ambientes libres de humo, la ley nacional implica que los lugares públicos cerrados o semicerrados no se pueden ni fumar ni vapear. El cigarrillo electrónico también entra en esa prohibición. O sea que yo a mis pacientes me dicen, el cigarrillo electrónico, de ninguna manera. Ay, me regalaron mis hijos, como saben que voy a dejar de fumar cigarrillo electrónico, qué pena, no lo puede cambiar. O sea, intento evitarlo a toda escala. Muchísimas gracias, Brunilda, súper interesante. Es interesante cómo el cerebro se pone muy contento cuando recibe un pulso de alguna sustancia que lo estimula. Mi especialidad es el azúcar, ¿no? Te tomás la bebida de la felicidad y la bebida marroncita de la felicidad y el pulso de azúcar y cuando empieza a bajar la absorción de la segunda parte de la sacarosa necesitas más, ¿no? Y empieza a aparecer la adicción, siempre como el cerebro se estimula con este pulso de alguna sustancia. Muchísimas gracias por todas tus explicaciones. Ahora que nombraste a la bebida azucarada oscura, y tanto la azucarada como en este caso la no azucarada, si es oscura, que tienen también cafeína, funciona muchas veces como carril, porque funciona como el café, y también se asocia a fumar. Y Claro. cuando la persona deja de fumar, precisa menos, aunque sea de la light, porque también la nicotina metaboliza la cafeína y entonces se llaman, y cuando para una, para la otra. Y entonces ahí tenemos la ventaja de que también precise un poquito menos de la azucarada, que después te dejo a vos que se la saques del todo. Y la light es como el vapeo, porque también manda un mensaje falso de viene azúcar y no viene, y entonces es un trucho como el cigarrillo electrónico. Tal cual. Igual. Funciona como el sucedáneo. Exactamente. Y los adictos tienen esto, tienen una droga de predilección y tienen los sucedáneos.
Ayer un sucedáneo ahora que está empezando a estar en boga es fumar yuyo incaico. No, yuyo incaico. ¿Qué es eso? Se está poniendo así en ambientes músicos, así medio, bueno, nada, digo, siempre la adicción quiere reinventarse, con tal de que uno siga consumiendo, ¿no? Una vez me decía un adicto en recuperación, la adicción es consumir relaciones, es consumir objetos, es consumir sustancias, ¿sí? Es consumir, entonces va a reinventarse, ¿no? Para no morir, nosotros tenemos que curarnos de esto. Bueno, pasamos a última, así le damos espacio. Uy, perdón. Pasamos a la última, así le damos espacio a Liliana. Uy, se me está acoplando con algo. ¿Los efectos adictivos en los pulmones de la marihuana son similares al cigarrillo? Sí, acá tenemos una gran trampa con la marihuana y cuesta mucho desmitificarla. Primero porque todo el mundo cree que es más sana, porque como la cultivo yo en mi balcón, no tiene todos los químicos que le ponen las tabacaleras. La marihuana es, y creen que porque la adicción no tiene la misma manifestación que la nicotina, que es cada hora máximo, no son adictos, tienen la sensación de que fuman cuando quieren, este es el gran engaño de cualquier adicción, la sensación de que consumen cuando quieren, que consumen para relajarse, todo el mundo cree que consume poco, ¿sí? Porque consume solo una pitada al día, eso es mucho, porque es algo que está comiendo todos los días. La marihuana como efectos adversos que más indeseables tiene varios de la esfera psicológica feos. La primera está asociada a quiebre psiquiátrico, ¿sí? En adolescentes y en adultos jóvenes, y eso es grave. Y la segunda parece más inocente, pero es una anodinia, o sea, es que nunca está la eutimia, esto es, tu ánimo nunca va a estar bien sin marihuana. Siempre va a estar un poco bajón y la marihuana va a ser las drogas se aseguran el monopolio. Solo yo te puedo hacer sentir bien. ¿Sí? Es un mensaje un tanto psicopático, ¿no? Solo conmigo podés ser feliz, ¿sí? Entonces, la marihuana, cuando se deja de consumir o se intenta dejar de consumir, cae como un bajón del ánimo, que asegura que la persona siga consumiendo. La marihuana en el pulmón también tiene los efectos del tabaco, lo que sucede es que no se puede fumar tanto, y acá tenemos un tema de dosis nuevamente. Las personas que saben consumir marihuana, porque solo dan una o dos secas, y en general el cigarrillo no se fuma 1 o 2 cigarrillos en ese tiempo, o sea, fuma 20 cigarrillos por día, o fuma 10, o fuma 5, o sea, pero sí es causa de EPOC, también es causa de cáncer también. Y también no es una manera de dejar de fumar, porque todo acto de fumar es fumar, y de nuevo volvemos a la doble entrada, ¿sí? Se deja el cigarrillo, o sea, la gran lucha de hoy es dejar de fumar y dejar la marihuana, ¿no? O sea, todo el mundo me aclara, yo quiero dejar de fumar tabaco, ¿sí? La clase media porteña está consumiendo muchísima marihuana. No digo que no esté difícil la situación y que hay falta de esperanza, pero la esperanza la tenemos que buscar de otra manera. No a través de una sustancia, la sustancia no es la esperanza, ¿sí? En todo caso es una evasión de una realidad. Y sí, la marihuana tiene la misma capacidad de hacer daño que el tabaco, la diferencia es que en general no es tan fumable, no puedes fumarte 20 porros al día si una persona ya inutilizada o con ataque de pánico o aumenta el apetito o da una cantidad de efectos adversos también muy importantes. Sí, la diferencia con el apetito de la marihuana es que cuando terminas de fumar, al rato tenés una ingesta importante por todos los receptores que han quedado depresionados y el aumento del hambre es sumamente traicionero, ¿no? Y eso se da cada vez que vos fumás, no es que cuando lo suspendés, sino cuando se termina el efecto positivo, ¿no? Te Claro. queda en el bajonazo, aumenta el apetito por la
por alteración de los receptores, así que Totalmente. es complejo, muy Como complejo. dice la canción del rock, me comí una vaca y quería seguir comiendo, o sea, eso, si lo dice el Claro. rock, es una sustancia adictiva. Pasa. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Al contrario, un gusto. Le vamos a dejar un espacio a Liliana Quitay, que Muchísimas quiere gracias. hacer unos ejercicios. Así que voy a dejar de grabar acá